hablando de microeconomía y hablando de todo esto, de comercio, vamos a sumar a la mesa acá de Pymes en la Red a un amigo, a una persona que aprecio mucho, una persona que hace mucho que no hablaba con él, de hecho hablé la semana pasada recién, que sacó un libro. Lo presentó en febrero de este año junto a Daniel Haddad en Uruguay y lo va a presentar también en el Congreso Nacional PYME el 29 de junio en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Damián? Damián Dipache, buen día. ¿Cómo va, Cris? Y que además, en el libro, que ya lleva vendido 2.000 ejemplares, Espectacular. en los agradecimientos, ¿quién está? ¿Quién está en los Me agradecimientos? imagino que tu mujer. La primera persona que está en los agradecimientos es mi mujer. Y sí, Pero, pero, vos también estás. qué grande, sí. Muy Ah, qué Mirá, te agradecido. lo voy a leer porque ni lo viste, ¿eh? No lo Así tengo que te lo voy a firmado. leer. El 29 de junio No, ya te lo te voy a voy a dar. comprar el libro, espero que me lo firmes. Totalmente. Escúchame, esperá que sabés que acá está. A Cristian Dátola de Somos Pymes Ujú. y cierra, dice, y a las pequeñas y medianas empresas que día a día se esfuerzan por crecer, innovar y desarrollarse más allá del contexto. Ujú. Sé que estás acá. Qué grande, gracias. Gracias, Dami. Sos muy generoso y muchas gracias. Quiero preguntarte a vos que le hiciste, y también te quiero felicitar, lo hice en privado, ahora lo hago público, por la entrevista que le hiciste con Charlas de Quincho al ministro Caputo junto a Giacobbe, a Lacha, vos y no sé si había alguien más. Y estaba Fausto. Ah, y Total. Fausto. Muy linda entrevista, Y la Fausto. verdad. Me imagino que te han llegado buenos comentarios. Una entrevista que le preguntaron, se puso picando un poco con Giacobbe, pero me parece que le preguntaron lo que tenían que preguntar. Sí, yo creo que abordamos todos los temas. Básicamente porque es difícil, o sea, yo te estaba escuchando recién y a través de Somos Pymes abordás un nicho con un nivel de profundidad, con diferentes aristas, digamos, de pensamiento, de información, que es un nicho muy hablado, pero poco profundizado de la problemática de las pymes, Ujú. ¿entendés? Entonces yo creo que muchas veces el funcionario eh, le juega a favor que estos temas no se hablen, ¿entendés? Entonces Claro, son claro. el volumen empresario más grande que tiene la República Argentina, probablemente cualquier economía del mundo, Ujú. pero al no hablarse esos temas tampoco se preocupa, porque dice, bueno, la opinión No está pública en no me está agenda. castigando por esto. Ujú. No está en agenda, exactamente. Eh, Escuchá, el Cornide, yo me acuerdo que lo puse en Mm. un libro que escribí para la colección de economía de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Ujú. también sobre pymes, y él decía, las pymes están en bocas de todos, pero están en manos de nadie. Claro. Hay mucha Eh, gremial empresaria que también defiende su quincho, ¿no? Porque lo hablaba también en su momento con Marcos Ayerra, que fue secretario PYME de la Nación, que por Ujú. ejemplo la CAME o la CAC representan a gran parte de los empresarios pymes de Argentina, porque representan al comercio, gran parte de las empresas argentinas son comercio, pero también tiene el INDACAP, ¿no? Que tiene el flujo de caja donde se recauda mucho dinero y este gobierno de la nación se lo puso en jaque, entonces hasta dónde están dispuestos a reclamar la gremial empresaria, hasta dónde sí, cómo negocian. Digo, es muy complejo cuando empezás a escalar el nicho de hasta dónde tirás la soga. Sí, yo recién te escuchaba respecto puntualmente de lo que son las retenciones y percepciones sobre la empresa, que por ejemplo es algo que no se habla. Ujú. Y eh, yo había mostrado un caso donde una pyme, 10 provincias le retienen y le perciben ingresos brutos. Ujú. 10. El tipo va, deposita un cheque a 90 días y 10 provincias en forma conjunta le toman los fondos del cheque. Desastre. Entonces imagínate, el tipo tiene 10 accionistas legales, porque Ujú. es por ley eso, que Ujú. lo pueden hacer, el día uno que el tipo deposita el cheque. Ujú. Pero como era un pago diferido a los 90, el tipo tiene que esperar a 3 meses para recoger las migajas del cheque que hizo. Ujú. Que encima los mayores accionistas son el sector público, ¿me entendés? Sí, ¿Y qué pasa? Ahí te escuchaba porque te lo, quita eh, flujo. el, no, y el emprendedor este me decía, Damián, para yo después salir a bancar mi cuenta corriente, yo tenía que salir a descontar cheques.
Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque me quita flujo y yo tenía que salir a financiarme con venta de cheques. Ujú, Entonces es un delirio. Bueno, vos también lo vivís esto. ujú, eh, y la realidad que hasta que no se sienten los tres niveles de gobierno, los tres, porque los tres niveles son caóticos, ujú. en una mesa y hagan realmente una reforma tributaria en serio a lo largo plazo, bueno, esto va a ser difícil. El gobierno se Parecería comprometió ser que con... Sí, decime. parecería ser que el gobierno va a presentar una reforma tributaria Eso, este año. exacto. Se comprometió Ahora, con el FMI, ¿no? De que en diciembre exacto, presentan la reforma tributaria. sí, pero déjame hablar hablemosle al público pyme, al tipo que está esperando que eso tenga viabilidad. Ujú. Para mí es una reforma tributaria de no implementación en un año electoral. Claro. De debate, pero no de Porque implementación. Y no, porque vos sabés que en año electoral la mayoría de las provincias son mezquinas y lo que van a hacer es tratar de justamente oponerse al gobierno, las que están. Entonces es muy difícil que en un año electoral se pueda consensuar. Eso es como si, che, mirá, ganá las pulseadas en la urna, Ujú, fíjate si sos presidente de vuelta y después hablamos. ujú, ¿Entendés? Es así. Y las pymes, que no les interesa para nada todo eso, bueno, siguiendo pagando costos, ¿no? ujú. Sí, no, y además en un año electoral nos pasó el año pasado, cómo se enfría la inversión, la economía, desde agosto hasta octubre, noviembre. Se frenan los pagos, la cadena de pagos se empieza a dilatar, las pymes lo empiezan a sufrir y se vuelve a friccionar la economía real en un año electorales Me, así. me, me preocupa mucho porque el año pasado vos tuviste un anticipo muy adelantado y estamos hablando de una legislativa, porque todo empezó en julio. Ujú, El presidente de la Nación toma la decisión de las letras fiscales de liquidez que tenían vencimiento diario, que por interés compuesto daba mucho, porque todos los días pagaban intereses, las pasa al ECAP. ujú, Hay un excedente de liquidez en el mercado y en julio hay corrección cambiaria. Julio, ¿eh? Suba de tasa. Claro, después vino agosto y septiembre con la incertidumbre electoral. ¿Qué pasó? Más suba de tasa. Mayor nivel de argentinos comprando dólares, porque ujú. siempre está la expectativa de que se va a corregir el tipo de cambio posterior a elección si hay un desenlace que no está esperado por el mercado. Entonces, eso fue en una legislativa. Quizás para mí, te voy a ser totalmente sincero, la respuesta, para mí el titular salió muy poco de la nota que le hicimos al ministro de Economía, porque para mí el titular, ¿sabes cuál es? Yo en un momento le pregunto, en el año 2027, ¿no va a haber volatilidad? ¿No va a haber volatilidad? Ujú. Repregunto, ¿no va a haber volatilidad? ¿No va a haber volatilidad? Ahí sale eh, el titular de la economía le va a ganar a la política. Y este presidente va a ganar por goleada. Bueno, esperemos que así sea, pero yo no conozco una vez en la historia argentina que ello haya pasado. Claro. Y con respecto al tema de los embargos de Arca a los empresarios, ¿qué información tenés? Bueno, primero hay una situación que embargar una cuenta es romper la posibilidad de que justamente el deudor le pague al acreedor. O sea, le rompes el flujo, le rompes cualquier posibilidad de solución futura. Entonces, Ujú, eso no puede pasar, ¿me entendés? Vos ujú, querés cobrarle punitorio, querés cobrar lo que pueda, querés recurrir a la justicia, etcétera. Hacé lo que a vos se te ocurra. ujú. Y yo te voy a decir una cosa sobre algo que estaban diciendo, no sé quién dijo, y no se puede hacer nada en la mesa, ¿quién está? Que dijo, Está Moni, no se puede hacer nada frente a esto. Moni, Bueno, Moni Ortiz. Moni, escucha, Sí, nosotros le preguntamos, lo invitamos a Economía de Quincho en su momento a Juan Paso, que era un tipo del sector Sí. privado, era el titular de Arca en su Ujú. momento. La mujer es la dueña de una marca de ropa muy conocida. Exactamente. Entonces, conociéndole el sector privado, le digo, mira, nosotros tenemos un proyecto, pero queremos saber si vos como titular de Arca, que sos justamente el mostrador de enfrente, si como titular del Arca estarías no dispuesto a seguir este proyecto, pero si no, avalarías un proyecto de este tinte, Ujú. que es la Defensoría del Contribuyente. No tiene dónde agarrarse una pyme, ¿me entendés? Claro. No tiene, no es una cosa de loco. O sea, el consumidor se puede agarrar, puede presentarse, che, mira,
Ahora, la pyme no tiene ninguna forma de defensa. Y esto no puede pasar porque hay un nivel de arbitrariedad enorme, Cristian. Sí, Enorme. y tenés también ahí una situación de esto que el gobierno pone siempre en jaque, que son los que cazan en el zoológico, que son los abogados de Arca. Terrible, porque Total. los Hay un abogados de negocio Arca, ahí. negocios terribles, porque los abogados de Arca le cobran a los empresarios pyme un porcentaje de la deuda que tienen, solamente por representar los intereses del Estado Nacional, que es como ir y cazar en el zoológico porque la tenés todas para ganar. Ese abogado tiene A mí me todas las de pasó, ganar. a mí me pasó que ante un vencimiento de Arca, se le pasó al estudio contable que me lleva a mí, mi Ujú. consultora, y te empiezan a cobrar intereses hiponutorios. Yo nunca supe eso, ¿entendés? De mi sociedad, en mi empresa. ¿Qué pasa? Pasaron como 3 años y en un momento me llega una Mm, intimatoria ya del juzgado. Bueno, para que vos te des una idea, el juzgado se llevó el 50% de lo que recaudaba el Arca de la intimación, claro. que desde ya la tuve que pagar, no hubo Mm, forma, ¿eh? ujú. Y punto dos, respecto de estas atrocidades que terminan pasando. Eh, el impuesto a los ingresos brutos ya no es impuesto a los ingresos brutos solamente, es impuesto a los movimientos de las transferencias brutas. Claro, ¿Por está qué? bien. Está bien lo que estás Esto planteando. es una locura, Sí. porque Damián Dipache le entra plata en cuenta. Yo transfiero de mi plata en cuenta a Damián Dipache mi billetera digital Ujú, y me vuelven a cobrar ingresos brutos. ujú. Sí, sí, O las sea, me percepciones. cobran un impuesto de la transferencia del propio ingreso bruto. Entre Esto, cuentas esto ya propias. es delirante. Entre cuentas propias. O sea, Ujú, ya no es ni siquiera del ingreso, sino que es un impuesto a la transferencia bruta. ujú. Y esto está pasando y nadie hace nada. Y eso es ilegal. ¿Y sabes lo que te dicen? No, lo podés reclamar porque puede ser un error. Sí. Entonces, con eso, Andar a reclamarle cada vez... al municipio de Misiones o de Tucumán. Viste que hay muchas empresas que a través del Marketplace Líder Argentina ya ni siquiera entregan en otras provincias porque no le quieren vender porque te cobran tanto impuestos que prefieren no vender en esa provincia. No, no, pero no te quepa ninguna duda que esas provincias son hoy, no son paraísos fiscales, son demonios tributarios, son infiernos tributarios. Y yo tengo clientes míos, bodega, que Ujú, ya el tipo no opera nunca más en el norte del país, no opera, claro. no opera, no vende más. ¿Por qué? Porque le hicieron embargo por 30 millones de pesos. Porque la empresa ahora, sin saberlo, sin contarlo, está obligada a utilizar su estructura administrativa para ser recaudador del arca y tiene que retenerle al cliente Ujú, el impuesto que arca, o sea que ya la empresa no labura para la empresa, sino que labura para el Estado con su estructura administrativa, ujú. y si no lo hizo, el Estado te embarga la cuenta a vos de un tercero. Esto es un delirio, Sí, es un mano. delirio porque encima, ¿sabes qué es lo peor? Que esas retenciones, que son las retenciones que practican a través del SICORE, no se pueden poner en un plan de pago. Con lo cual, si un mes vendiste mucho y otro mes vendiste poco, el mes que vendiste mucho lo tenés que pagar sí o sí a los 30 días porque si no automáticamente empiezan a intimarte y a embargarte por no pagar lo que recaudaste. E insisto, como Escúchame, vos bien vi- decís, con la administración del privado. vos sabés que en Misiones está el caso conocido de las Marías, Ujú. que es una empresa grande, ya no esto es una pyme. Pero para que veas lo leonino del caso, es que los tipos tienen retenciones y percepciones que demorarían a este nivel de paso 336 años a cobrar. Los Claro. tipos, si lo tirás para atrás, conocen a Colón un poco más. Pero esto es una Es un locura, desastre. ¿entendés? Ujú. Es imposible. Bueno, ojalá que este debate que se dé sobre la reforma tributaria, ojalá, o sea, una reforma tributaria en Argentina es exitosa en la medida, como vos bien decías antes, haya acuerdo político entre municipios, provincias y nación, porque si no va a ser inviable. Sí, y ahora te voy a dar tres datos más, porque yo ya me lo estoy leyendo, lo estoy estudiando meticulosamente, que son las recomendaciones del fondo. Ujú. Recomendaciones del fondo s- que
viste, se escapan, las noticias pasan de largo, pero no dejan ser recomendaciones del fondo que el gobierno tiene que dar una devolución de eso, ¿entendés? Ujú. Porque es una revisión del staff técnico del fondo, le dice, mirá, tomá, acá tenés los 1.000 millones de dólares, pero mirá, estoy viendo esto, esto y esto y esto. El gobierno tiene que dar una devolución de eso. Yo te voy a decir las tres que son críticas. A ver. Uno, complicada, que un 20% más de trabajadores vuelvan a pagar ganancias. ¿Mm? En una situación donde sí es real, Cristian, que el último gobierno, el Alberto Fernández, con Massa a la cabeza en su momento, por tema electoral, ¿qué hicieron? Eliminaron directamente. ¿Entendés? Ahora, ¿cuántos pagan ganancia hoy en Argentina respecto al producto? ¿Cuánto recaudan? Es el 1%, ¿entendés? Es nada Claro. lo que es cuarta categoría. ¿Y cuál es el promedio de la región? Entre el orden del 4 y 5. No digo de ser el OCDE, que es todos los países más desarrollados que recaudan casi el 8% del PBI. Pero probablemente alguno más tendría que pagar ganancia y eso es difícil hacerlo en un año electoral. Claro. Uno. Dos. Vamos a un sector que le pega fuertísimo. Y esto es algo que es insoluble y esto hay que tratarlo. Monotributo también dice que tienen que pasar más a pagar ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Las últimas categorías del monotributo, pasarlas a responsable inscrito, que ya sabemos lo que pasa en nuestro país con eso. Claro. Es la peor decisión que puede haber, Ujú. porque cuando lo pasás a responsable inscrito, ¿qué aparece? ¿Aparece el cumplidor tributario o aparece el tipo que está compitiendo después del otro lado con una economía en negro y una economía que es un monotributista, que obviamente va a pagar menos impuestos? Entonces, ¿qué terminas haciendo? Y termina siendo el negro. O sea, no termina recaudando más. Y después tenés la situación del autónomo. ¿Por qué hay tantos pocos autónomos? Porque son esclavos tributarios los tipos. Ujú. Entonces ahí tenés otro punto digamos, el pedido del fondo muy dramático, porque tenés 4 millones de monotributistas. Y el tercero, que no es menor, que es unificar el IVA. Claro. ¿Qué, qué significa? Que el IVA del 21, el del 10,5, ¿qué va a pasar a ser 21? Porque hay muchos sectores que efectivamente pagan 10,5%. Ujú. O es un IVA menor en el 18. Todos estiman que va a ser al 21, ¿entendés? Ujú. Y Argentina tiene el segundo IVA más alto de América Latina. Y sabemos que también eso es antipolítico. ¿Por qué? Porque es el impuesto más regresivo. Lo pagan Claro. todos independientemente del nivel de ingreso, ¿entendés? Ujú. Entonces, Exactamente. vos fíjate, tres niveles que tienen que tomar determinación el gobierno antes de diciembre, además de la reforma tributaria, que implica esto, ¿no? Ujú. Eh, y que políticamente el pedido es malo para el gobierno. Ujú. Sí, sí, sí. Y para los empresarios y emprendedores también. Pero totalmente, totalmente. Es más, yo lo que digo siempre, en Brasil, por ejemplo, para las pymes, Ujú. existe el régimen simples, donde vos hasta 948.000 dólares podés estar dentro del régimen simples y pagás recién ahí 30% de ganancia. Acá en Argentina, con 70.000 dólares sos un paria monotributista y ya Claro. pasas a responsable inscripto. Qué tema, ¿eh? Qué complejo que va a ser ese debate, sobre todo porque si hay algo que habíamos debatido juntos, era, che, qué bueno que este gobierno le subió los cupos a los monotributistas para que no pasen rápidamente a responsable inscripto. Y ahora el reclamo del FMI sobre la reforma tributaria pasa por ahí. Totalmente. Totalmente. Entonces, ojo que puede haber sido, che, subimos los topes, pero ahora volviste a quedar dentro de el medio mundo del sistema tributario, era que te tengo, que sé que facturas tanto, te Ujú. paso a responsable inscripto. ¿Entendés? Veremos. Esto, yo hablé con fuentes del gobierno, le digo, ¿y ustedes qué opinan de esto? Bueno, me dice Damián, eh, esto es una propuesta del fondo, pero dentro de toda esa propuesta lo que le piden es que efectivamente incremente la recaudación de la forma, o sea, que algo de toda esa propuesta tiene que dar una devolución. ¿Se Claro, entiende? sí, Y imagínate que vos también te sentás a una mesa con las provincias y que te van a decir, mirá, o me das más coparticipación o me das un sistema donde yo puedo ir eliminando ingresos brutos con un IVA encorsetado provincial, pero necesito financiamiento para poder lograrlo a lo largo del tiempo. Y después tenés, obviamente,
5 o 6 provincias que son imposibles. O sea, que nunca se van a adherir a ninguna reforma, nada, porque ni siquiera firmaron el Pacto de Mayo, ¿no? Estamos hablando de Formosa, Santiago del Estero, La Rioja. Bueno, La Rioja acaba de emitir chachos. Claro. Imagínate, están fuera, es una cosa de loco, están fuera absolutamente de este debate, ¿me entendés? Pobres los empresarios de ahí, las pymes de esos lugares, porque es inviable ese sistema, porque ni siquiera, o sea, tienen ingresos brutos altos, tasas elevadas, todo, pero además emiten documentos que después no lo podés respaldar. Yo había dado una charla en Santa Fe Ujú. y el remisero me dice, mirá, en el 2001 yo me comí federales. Y con los federales, que eran los chachos de ese momento, que eran Sí. los bonos que te daba el gobierno, Ujú. tenía que asumir un descuento del federal del 25% y me terminé fundiendo. Claro. Qué desastre. Una pyme. Dami, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Un placer. ¿Cuándo estamos, Congreso Pyme? Hagamos los deberes. ¿Cómo es esto? 29 de junio, el Congreso Nacional PYME, Centro de Convenciones de Buenos Aires. Vas a estar ahí presentando tu libro después de las 14 horas. Bien. Y antes, vos me dijiste que antes vino un capo total, vendémelo. Ya a mí me vendiste. Antes de vos viene John Hernández, que es el principal divulgador de inteligencia artificial con el podcast de más escuchado en habla hispana a nivel mundial. Qué Así bueno. que John Me Hernández, encanta. un crack. Un crack. Me voy, Ojalá me puedas voy. venir a las 14 a escucharlo, así después das la charla y presentas el libro. Me voy a las 14 a escuchar a este disertante con Ujú. suma atención y después presentamos el futuro de las pymes. Espectacular. Muchas gracias, Dami. Un Abrazo crack. grande. Gracias, abrazo grande. Fue Damián Dipache, analista financiero. Nos vamos a una tanda y ya seguimos con más pymes en la red.